Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y nos acompaña a esta hora el economista Larry Yumibanda. Él es el presidente del Círculo de Economía de Guayaquil. Economista Yumibanda, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Hola María del Carmen, muy buenas tardes a su audiencia. Gracias a usted nuevamente por estar aquí junto a nosotros. Cuéntanos un poco cuál es la situación actual de la economía en nuestro país, en un escenario que pues se ve complicado, tomando en cuenta las manifestaciones que estamos viviendo en los últimos días. Bueno, el año 2025 será un año de rebote económico. A pesar de que el gobierno ha mostrado unas cifras de ventas con respecto al mes de septiembre, yo creo que esa es la dinámica justamente del rebote. Porque el año pasado, por ejemplo, por estos meses, estamos hablando del tercer trimestre del 2024, la economía decreció menos 1.5%. Sí, estamos hablando del tercer trimestre. Entonces, este año y lo que va del mes de septiembre está generando eso, una superación del problema de la recesión, y ahora estamos rumbo a un proceso de ir creciendo ya a partir del prácticamente 2025 de una tasa de crecimiento del 3% aproximadamente. Que ese es bueno. El desafío sería el 2026, en donde realmente hay que mantener los niveles de crecimiento de lo que va a ser el 2025. Ahora, tomando en cuenta este informe que emitió el Servicio de Rentas Internas, que usted un poco ha dicho, se habla de un crecimiento en este mes, se habla de las fechas entre el 1 y el 22 de septiembre, un crecimiento del 13.7% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esto lo han dicho en un boletín. ¿Tiene alguna lógica? Porque claro, lo dicen, esto a pesar de lo que está ocurriendo, a pesar de las manifestaciones, vean, estamos creciendo la economía en el país. ¿De alguna manera tiene lógica? A ver, eso era algo normal, pues si el año pasado... Era de esperarse entonces. Este año era de esperarse de que se dé este tipo de incremento de ventas, especialmente aquellas que se generan por la facturación electrónica, ¿no? Entonces, el próximo mes, octubre, va a estar en la misma tendencia. Creciendo también. Sí, a partir del de la segunda quincena de septiembre del año pasado comenzaron los apagones. La segunda quincena de septiembre, claro, octubre, sí. Y ahí cayeron las ventas, y obviamente si comparamos ya para lo que va a septiembre y lo que va a octubre, obviamente va a haber un repunte importante. Entonces, el tema, yo creo que el 2025 ya es cosa juzgada, se va a dar el rebote económico, se van a dar algunas mejoras en las variables macroeconómicas, el desafío, y en este caso sería ya el 2026. ¿Qué podemos esperar entonces, primero para lo que resta del año, ¿no? Y luego para el 2026, que es tan importante tomar en cuenta ahora con las medidas que está tomando el gobierno? Bueno, habrá que evaluar. Yo creo que hasta el momento se ha notado, a pesar de que incrementan las ventas, se ha notado incremento de los precios de los principales alimentos en el mercado minorista. Entonces, esto va a tener una medición, ya sería a partir de las próximas semanas, con respecto al IPC. Y en función del IPC vamos a ver si la economía responde al incremento de los precios. Entonces, todavía las proyecciones están establecidas al 3%. Habrá que ver si efectivamente eso se va a mantener conforme vaya evolucionando el paro. Si el paro se radicaliza, las tendencias de crecimiento tenderán a la baja. Entonces, hay que evaluar todavía. Yo creo que el tema del paro puede dejar pérdidas millonarias. En los dos últimos paros, como ha ocurrido, en el 2022, claro, generó aproximadamente 2.000 millones de pérdidas y tuvo implicaciones en el crecimiento económico. Por eso hay que evaluar cómo va el paro con respecto a los próximos días, si efectivamente va a tener alguna incidencia o no en la tasa de crecimiento para el 2025. Es decir, que el escenario en estos momentos es incierto. Hay incertidumbre, sí, a pesar de que el gobierno ha hecho esfuerzos para tratar de mitigar eso. No sabemos cómo va a reaccionar la CONAIE de cara a los próximos días. Depende de esto. Va a depender mucho de este accionar. Y depende del gobierno también, ¿no? Claro, depende del gobierno, depende de los diálogos, depende si el gobierno va a tratar de cortar a raya estas manifestaciones, depende si las manifestaciones se radicalizan, o sea, prácticamente hay una incertidumbre de cara a los próximos 3 meses, pero no va a incidir mucho en el rebote económico. O sea, podrá haber algún impacto de medio punto porcentual, pero no va a ser tan fuerte que haga que, por ejemplo,
tengamos recesión este año. Eso no va a haber recesión este año. Va a haber un crecimiento del 3%, un poco menos, depende de la radicalización del paro, pero lo que sí le puedo decir es que igual hay que esperar. Yo creo que las próximas semanas van a ser cruciales para hacer una evaluación ya concreta con respecto al crecimiento y las tasas de desempleo al cierre del 2025. Larry, ¿cómo mantener la actividad económica en esta situación? Usted mismo lo ha dicho, estamos ante un escenario incierto, depende de lo que ocurra en las próximas semanas, depende de lo que hagan en las manifestaciones y de lo que también haga el gobierno. ¿Cómo podemos salir adelante en una situación como esta? La cuestión es que toda acción tiene una reacción. Entonces, la decisión del gobierno de subir el precio del diésel en $1 fue una decisión muy dura, muy fuerte. Pero necesaria. O sea, el gobierno tiene la decisión de tomar las decisiones que considere en función de cómo ellos ven el equilibrio de las finanzas públicas, y la ciudadanía reacciona, pero siempre y cuando dentro del marco de la Constitución y la ley, no destruyendo la propiedad privada de terceros. Pero, insisto, esto estaba en paz hace aproximadamente 3 semanas. No había este tipo de situaciones. Ahora, la decisión del gobierno está tomada. Ha dicho que no va, en este caso, a ceder 1 milímetro. Y por parte de los movimientos sociales tampoco se ve alguna cuestión de tirar abajo el paro. Entonces, el ping-pong va a estar siquiera en los próximos días. Y eso sí va de alguna forma a tener impactos. Eso va a tener repercusiones, claro. Evaluación, pero va a haber algún impacto muy seguro en las tasas de crecimiento económico, ¿no? Ahora, ¿cómo ve usted las medidas las medidas económicas que está tomando actualmente este gobierno? ¿Está de acuerdo en que, por ejemplo, sea necesario quitar este subsidio al diésel? Algo que pues se ha discutido no en sino durante muchos gobiernos, porque pues obviamente sabemos a dónde va a parar ese dinero. La cuestión es que, el gobierno llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y se establecieron algunas políticas. Todavía el diésel para las petroleras, las mineras, las navieras, para el turismo, etcétera, sigue estando subsidiado. Entonces, era ir por esa vía, tratar de liberalizar los precios en los sectores que le mencioné y dejar al menos el transporte y de uso privado para después, a lo mejor ya para el próximo año, dentro de 2 años. Es decir, no fue acertado según su criterio. Pero el gobierno tomó la decisión de subirlo en general, claro, de una manera importante, y aquí está la consecuencia. Entonces, el gobierno creo que ya no le queda más opción, no le veía tampoco ningún otro tipo de política. No se descarta que a futuro también suban los impuestos, por si acaso. Entonces, porque ya a partir del segundo semestre y lo que va del primer semestre del 2000, en este caso 26, se le va a comenzar a caer la recaudación tributaria por las autorretenciones, por las contribuciones de los bancos, por las contribuciones de los grandes patrimonios, y eso de alguna otra forma le va a obligar al gobierno a tomar decisiones. Entonces, esto de aquí es solamente una de las tantas decisiones en materia fiscal que ha tomado, pero yo creo que el ajuste va a continuar de cara a los próximos meses. ¿Pero qué puede hacer en todo caso, Larry, conociendo la situación actual, la situación fiscal que tenemos en el Estado? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es la solución entonces? Porque lamentablemente pues se pide mucho, pero también se dice no a muchas cosas, no a la extracción de petróleo, no a la minería, no a esto, no a lo otro, y finalmente, ¿de dónde entonces va a sacar dinero el gobierno? Lastimosamente tenemos algunos temas, para ponerle de alguna manera, propuestas y acciones de los movimientos sociales. Ellos han sido muy radicales con el asunto. El tema es, bueno, ¿qué se ha hecho para no estar impulsando el extractivismo que tanto reclaman, ¿no? También se ha hecho muy poco, Entonces, apenas estamos abriendo mercados para nuestras exportaciones no petroleras tradicionales, que normalmente son materias primas. Entonces, no se ha industrializado el país, por ejemplo. Tampoco se ha cobrado los $2.000 millones por evasión de impuestos. Sí, hay deudas en firme que están establecidas a través de la página del Servicio de Renta Interna, no se ha cobrado. No se ha hecho reducción de la masa salarial, más bien se ha incrementado un 4% con respecto a la proforma que aprobó la Asamblea Nacional con el informe técnico que se planteó el mismo gobierno en enero de este año. El tema de la renegociación de la deuda tampoco se lo ha hecho, o sea, son $11.000 millones que hay que pagar, pendientes, tanto entonces. intereses como capital. Entonces,
Yo veo que el gobierno más está por la línea de los impuestos, de la eliminación de subsidios, para un poco establecer el equilibrio de las finanzas públicas, pero tiene un costo, y un costo alto en materia política, ¿no? Pero con eso, ¿usted considera que con esto de, por ejemplo, renegociar la deuda, esta plata que todavía se debe y que se debería cobrar en el SRI, estos morosos, digamos, de los impuestos necesarios para salir adelante, ¿esto es suficiente? No, el tema de los subsidios, como le dije hace un momento, es un tema muy discutido. Pues de alguna manera pues ya se lo ha revisado en otros gobiernos, tal vez, y subir el IVA, qué sé yo, si se le da buen uso, por supuesto. ¿No son medidas que son necesarias en nuestro país? Mire, con el incremento de las últimas 4 semanas, tanto de la gasolina Ecopaís y la extra, más o menos el gobierno va a recaudar entre 150 a 200 millones adicionales. Sí, entonces, más los subsidios que todavía quedan de los precios de la gasolina y especialmente del diésel para las navieras, las mineras, etcétera, los sectores que mencioné, podría haber recaudado aproximadamente 600 millones de dólares, que es más o menos el neto que el gobierno va a recaudar con la implementación del incremento del precio del diésel para los transportistas y para el uso particular. Entonces, ¿por qué? Porque tiene que entregar compensaciones. Entonces, por eso le digo, ya depende del diseño de la política pública. Y adicionalmente hay que preocuparse del crecimiento. Ecuador es sumamente caro, no se ha bajado la tasa de interés. No vemos que, por ejemplo, haya algún tipo de reducción del gasto tributario. Tampoco se ha establecido reformas a la seguridad social. O sea, solamente nos estamos concentrando en impuestos, en subsidios, como las únicas medidas para poder salir adelante. Y yo creo que eso tarde o temprano trae convulsión social y de hecho eso es lo que está ocurriendo. ¿Se debería achicar más el Estado? Yo creo que siempre hay que hacer ese ejercicio de la optimización del tamaño del Estado, pero eso ya implica reformas estructurales claras, una nueva constitución que permita un nuevo rediseño. Es decir, ¿usted está de acuerdo entonces en que haya una asamblea constituyente que, entre otras cosas, pueda incluir esto? Si la asamblea constituyente que va a redactar la nueva constitución va a tirar abajo la constitución de corte socialista, en buena hora, pero que sirva para implementar un sistema que ha funcionado en el mundo, que es la economía social y ecológica de mercado. Ha funcionado en Dinamarca, ha funcionado en Noruega, en Suecia. Pero son otro tipo de sociedades también, ¿no? Hay que aplicarlo a la realidad de nuestro país. A ver, el tema es que existan reglas claras en materia de mercado, pero también necesitamos un Estado que establezca orden. Porque tampoco se puede permitir que se destruyan los recursos naturales o se perjudique, por ejemplo, los temas ambientales. Entonces hay que establecer ciertas normas, ciertas condiciones, cierta institucionalidad. Pero hay que tomar en cuenta que también son los únicos ingresos reales que tiene el Estado, ¿no? Me refiero a el petróleo, me refiero a la minería, son los únicos recursos que son parte del Estado. Porque hablamos de, sí, es que también se puede hablar de, qué sé yo, otro tipo de productos de la agricultura, pero claro, estamos hablando en ese caso de empresa privada y lo que recibe el Estado son pues obviamente impuestos. No es lo mismo que recibir algo por los recursos que pertenecen al Estado, como es el petróleo y como es la minería, por ejemplo. Ese tipo de recursos. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero, por ejemplo, ¿por qué no se pone a la venta el 49% de las acciones de Petroecuador a través del saneamiento de la empresa? Que venga una empresa china o una empresa de cualquier parte del mundo, compre el paquete accionario del 49%, se capitalizan Petroecuador. Obviamente sería una nueva empresa o la misma empresa, pero con otra estructura societaria, y comienzan a generar mayor producción. Porque no funciona actualmente como está. Sí, pero tiene que el gobierno. Por eso digo, no funciona. Técnicas, la parte administrativa de la empresa, no politizar la empresa. Se ha politizado Petroecuador, se ha politizado el seguro y así no podemos avanzar. Es como más o menos en un condominio. Todo el mundo hace lo que le da la gana y hay 3, 4 personas que hacen lo que tienen que hacer y funciona en función de esas personas que han hecho bien las cosas. Entonces, ¿pero por qué se le tiene que castigar a las personas que han hecho bien las cosas con más impuestos o incremento de las alícuotas del condominio? Entonces, yo creo que esta es una cuestión de actitud por parte del Estado y si esto realmente no se hace, yo creo que el Ecuador no tiene salida. Y a mí sí lo que me preocupa, que a pesar de que ha habido ajustes
en materia de impuestos, ha habido ajustes en materia de subsidios. Si esta economía no despunta de cara a los próximos años, el estancamiento va a continuar y eso puede agravar la situación económica y de alguna u otra forma va a tener impactos no solamente en la economía real, sino también en la parte monetaria. Ahora, Larry, según las mismas palabras del presidente de la República, Daniel Noboa, él no va a dar marcha atrás, que prefiere estar muerto antes que dar marcha atrás a su decisión. ¿Usted considera que se va a poder llegar a acuerdos? Yo veo de lado y lado posiciones radicales. Aquí quien termina perdiendo va a ser la ciudadanía. ¿Sí? Pagando alimentos cada vez más caros. Ya mismo se va a generar un proceso de escasez. Eso va nuevamente a disparar los precios. Y eso es lo que siempre ha ocurrido. Escasez porque las vías están cerradas, claro. Ya pasó en el 2022. No creo que vaya a ser distinto al escenario 2025 si las partes se ponen en posiciones radicales. Es decir, que finalmente los ciudadanos vamos a terminar pagando las consecuencias. Como siempre ha sido las pugnas entre quien toma decisiones y los afectados de las decisiones. Lamentable, esperemos pues que se tomen las acciones correspondientes para salir adelante y que pues podamos tener un panorama más seguro de lo que va a ocurrir al menos en los próximos meses o ya de cara al 2026. Gracias nuevamente al economista Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, por habernos acompañado en este espacio. Gracias, buenas noches y buenas noches a la audiencia. Una buena noche. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.